y al final el hombre siempre necesita algo en quién o en qué creer. Eh, a partir de esta consigna que vemos, donde vemos un pueblo judío que toma a un Dios y se hace de toda la prerrogativa de ser los escogidos para someter a otros pueblos, y esto ha sido durante siglos de siglos. Y entonces, no sé, Oscar, cuál es el fin, cuál es el objetivo de este Antiguo Testamento, y quién lo haya escrito, cómo lo haya escrito, y cuál es el fin del Nuevo Testamento. Jesús es mitológico, Moisés es mitológico, ¿y a dónde vamos con todo esto? Esa es mi pregunta. Gracias. Ujú. Ok. Bueno, primeramente, para quitárnoslos de en medio, Jesús no es mitológico. Jesús es una figura histórica. ¿Y en qué nos basamos que Jesús es una figura histórica? En los 5 puntos del método histórico. Los historiadores, que de ahí va a haber historiadores ateos, historiadores agnósticos, historiadores chinos, budistas. eh, Jesús es una figura histórica. Moisés no, pero Jesús es una figura histórica. Mohammed o, o Mahoma, como lo llamamos en español, es una figura histórica. ¿Ok? Pero Esdras es una figura histórica. Jeremías es una figura histórica. Am- Amós es una figura histórica. Haggai es una figura histórica. ¿Ok? Job no. Job no es una figura histórica. Y Moisés no es una figura histórica. Ahora, ¿cuál es el propósito de, primeramente, bueno, primeramente hacer esa diferenciación? Ten en cuenta lo siguiente, cuando la figura de Moisés, que es, digamos, el hilo conductor o el pegamento que pega el servicio del templo, el servicio del templo que pega también al servicio de los sacerdotes, la línea sacerdotal, y que pega también a una unidad de un pueblo. ¿Ok? Digamos, es el punto conductor de una unidad del pueblo. Hay historias en la creación de los Estados Unidos, ¿ok? De los padres de la nación, etcétera, que son totalmente falsas. Falsas, que no son históricas, son mitológicas, historias mitológicas, ¿ok? Pero que se usan, digamos, para generar una nación, que por cierto, esa nación solo tenía 12 estados, llamados Estados Unidos. Entonces, míralo desde el punto de vista en el cual tú tienes una nación que está exiliada o una nación que no tiene casa, ¿ok? Que es la nación de Judá. ¿Ok? Y digo la nación de Judá porque el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, ¿ok? Solo la Biblia nos asegura que en algún momento estuvieron unidos bajo el reino de Salomón. La arqueología nos dice que siempre estuvieron diferenciados. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, que siempre estuvieron separados, ¿ok? Pero eso es otro tema, otro estudio en su momento, si es que llega, ¿ok? Si es que no nos tiran el canal antes. Entonces, esta gente ahora, a través del rey Ciro, recibe un decreto. Fijaros además algo interesante. Cuando tú lees el decreto del rey Ciro, escrito, no sé si está en Nehemías o en Esdras. Pero cuando tú lees el decreto del rey Ciro, el rey Ciro está alabando al rey de Israel como el rey total del mundo. Fijaros lo que hablábamos al principio del estudio con lo de información sesgada. Resulta que la declaración de Ciro no era para Israel, porque es que además es que la declaración de Ciro se ha hallado. Tenemos la declaración de Ciro. Y la declaración de Ciro, además traducida en varios idiomas para diferentes gentes. La declaración de Ciro es para las naciones, tienen libertad de regresar al pueblo o a la localidad o al terreno o a la tierra de sus padres. No solo los judíos, sino
todas las naciones que de una u otra manera estaban bajo el imperio persa y habían sido exiliados o centralizados, digamos, en territorio persa. Entonces, Ciro les da carta para irse. En la declaración de Ciro, Ciro es un rey zoroastrista, ¿ok? Seguidor de Zaratustra, en el cual una de las prerrogativas es de hacer el bien por encima de hacer el mal. Y en la declaración de Ciro, la verdadera, podríamos decir así, Ciro da alabanza al creador del universo, que no es el rey El de Israel, y no es tampoco el rey Yahweh de Judá, sino es el rey Amunisa Mazda, que es es el dios, perdón, el dios del zoroastrismo. Pero cuando tú lo lees en la Biblia, te han cambiado algo. Es el mismo decreto, muy similar, casi casi parafraseado, muy muy cercano, pero que, ¿a quién le está dando en la Biblia el crédito? Al Dios de Israel. Esto no es lo que el decreto dice. Entonces, ¿qué dice? Que estamos sesgándolo, estamos arrimando para nuestra casa. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo si somos Esdras o si somos Nehemías enfrente de la gente. Mira este Dios que está reconociendo que nuestro Dios está por encima de todos los dioses. Cuando en realidad han manipulado la parte en la cual Ciro está dando crédito al Dios de Zaratustra, no al Dios de Israel o al Dios de Judá, que son dos dioses diferentes. El Dios de Israel es Él y el Dios de Judá es Yahweh. ¿Ok? Entonces, tú ahora regresas a una tierra que está poblada. No nos olvidemos que una de las maneras en las cuales en la antigüedad se hacía la guerra era, te sacaban de tu tierra y luego en tu tierra mandaban a otra gente. Mandaban a asirios o mandaban a otra gente para poblar tu tierra. Porque de esa manera te desarraigaban. Entonces, no han pasado 70 años, han pasado 150 años. En el momento en el cual Esdras está de vuelta, evidentemente que él nunca ha estado en esa tierra. Y Nehemías nunca ha estado en esa tierra, porque 150 años no vivían. ¿Ok? Entonces sus abuelos habrían estado en esa tierra, o su bisabuelo habría estado en esa tierra. Entonces la añoranza de no estamos exiliados, estamos exiliados, estamos exiliados, es como que estamos en Siberia, digamos, y tengo ya esa idea de regresar a nuestra tierra, que en realidad en la que yo nunca he estado, ni mi padre ha estado, igual estuvo mi abuelo de pequeño, porque han pasado 150 años en el exilio. Entonces hay una idealización de la Tierra en primer momento. Y luego, según esa campaña política nacionalista se genera en Persia, porque no nos olvidemos que cuando leemos, por ejemplo, la historia de Esther, Esther está en Persia y hay un montón de judíos que están en Persia. ¿Por qué? Porque tú a ciertos judíos, después de 150 años allá, cuando tú tienes que tu abuelo ha nacido en Persia, tu padre ha nacido en Persia y tú has nacido en Persia, dice, pues nos vamos a la pura tierra prometida. Y dice, pero si yo ahí, ¿a mí qué se me ha perdido a mí allá? ¿Qué se me ha perdido? Si a mí no se me ha perdido nada a mí allí. ¿Me entiendes? Pero hay un movimiento nacionalista que surge en Persia, ¿ok? Y ese movimiento nacionalista tiene un denominador que lo pega. Y lo que lo pega es la religión. La religión une y el nacionalismo une. Y cuando el nacionalismo no está unido a la religión, el nacionalismo en sí se alcanza niveles de religiosidad y adoración, como ocurre, por ejemplo, en la Unión Soviética con el comunismo, que básicamente pues, tienen a sus líderes con estatuas de Lenin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa combinación nacionalista religiosa, hay un grupo de ellos que sí deja Persia y se van allá. Pero llegan y la tierra está ocupada. La tierra está ocupada. ¿Y ahora qué hacemos? Porque a esta gente les tenemos que empujar hacia afuera para ponernos nosotros aquí. ¿Ok? Entonces, la historia del éxodo de Egipto me viene como anillo al dedo. ¿Por qué?
Porque si yo soy Esdras y yo soy Nehemías, digo, espera, que esto ya lo hemos hecho. Como pueblo, ya esto ya lo hemos hecho antes. Y Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros y las 10 plagas han llegado sobre Egipto, porque no nos no, tal. Y llegamos a la tierra y con Josué conquistamos la tierra, que eso ya lo hemos hecho. La salida de Egipto ya lo hemos hecho porque hemos salido de Persia, la vuelta de Babilonia que se llama. ¿Ok? Ya, Babilonia sigue como ciudad, y como región, pero ya no está bajo la influencia de los babilonios o de los caldeos, ahora está bajo los persas. Entonces dice, ya de ahí ya hemos salido. Ahora lo que nos queda es construir lo que a través de Josué. Por eso Josué, Moisés y Josué son además, bueno, es que nos viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo justifico quitar a un grupo de gente que está ahí, que ya lleva viendo los mismos años que yo llevo viviendo en Persia, 150 años, donde mi abuelo, mi padre y yo hemos crecido ahí? Al mismo tiempo están los otros en la tierra de Canaán, que ya llevan 3 generaciones allá. ¿Cómo justifico yo moverlos? Porque hay unas peleas. Acordaros que Nehemías pide construir el muro en una mano, una roca para construir el muro. ¿Y qué tenía en la otra mano? Una espada. Porque, claro, los otros decían, y estos que vienen ahora aquí para quitarnos de fuera. ¿Cómo justificas que esas personas están ahí a esas mismas personas? Dios nos ha dado la tierra. Entonces es una identidad nacionalista que lo mantiene junto es la unión nacional, el sentimiento nacional y el sentimiento religioso de un culto y de un Dios que es el nuestro a comparación de los otros. Y nuestro Dios va a estar con nosotros de la misma manera que estuvo con Moisés. Pero fijaros que con Moisés hay plagas divinas, pero con Nehemías hay espada y sangre. No hay intervención divina de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Torah nos dice que estas cosas solo ocurrieron entonces y nunca más volverán a ocurrir. Entonces ya nos hemos curado de espanto si es que ahora solo dependemos de la espada. ¿Ok? Entonces, a partir del año 70 después de Cristo, o después del año cero, ¿ok? Los romanos ya entran y ensalan los campos y hacen prácticamente lo mismo. Los que están un poquitito más hacia el norte, en la zona de Galileo, son muy multiculturales, son judíos, judíos como árabes, que hablan griego, etcétera, etcétera, y los de Judea, que son los más problemáticos, pues son los que hay más crucificamientos, crucifixiones, más mandatos de muerte, pena de muerte, etcétera, los rebeldes, etcétera. Entonces hay total ocupación de Roma. Y Roma ocupa también, pues, trayendo más exiliados de otras provincias, etcétera, etcétera, y de otros lugares. Entonces, trae gente más de Egipto, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el 1947, ahora tienes, no 150 años en el exilio, no son 150 años en el exilio. Ahora tienes 1900 años en el exilio. Y ahora, ¿cómo tú justificas siendo polaco, siendo ucraniano y siendo ruso un movimiento nacionalista que se llama el movimiento sionista? Pues lo tienes que impregnar con la religión nuevamente. El movimiento nacionalista moderno, es el movimiento sionista, que impregnado con la religión se planta en mitad de una tierra que hay otra gente que ha vivido ahí por 1900 años. ¿Qué lo justifica? La misma justificación que lo justificó para Esdras. Exactamente la misma justificación. Es exactamente lo mismo. Entonces, a raíz de ello hay una total diferenciación cuando tú lees las historias de Jesús filtradas por Moisés, o si tú lees a Jesús filtradas bajo la esencia del amor incondicional, respeto a todos los seres humanos, la salvación del mundo, la restauración, sanación del mundo, la sanación de las heridas, el, 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 el hijo pródigo, etcétera, etcétera.
Si tú filtras la imagen de Jesús a través de Moisés, tú acabas con un Jesús legalista y acabas con un Jesús que de una u otra manera hace continuamente énfasis en guardar el sábado, en comer, en no comer chancho o no comer puerco, en rituales de esto, en guardar estos días, en guardar estas ceremonias, en etcétera, en estar políticamente, fijaros, en estar políticamente o indirectamente apoyando, o bien verbalmente o por tu silencio, apoyar a lo que está pasando a día de hoy en Gaza con Israel, porque por el silencio o políticamente hablando, apoyas a Israel porque al fin y al cabo la verdad viene de los judíos. O sea, que te influye desde ese punto de vista y luego valorizas el Antiguo Testamento de una manera doctrinal para ti, gentil en Colombia o gentil en México, que no tenía nada que ver con la intención original de aquellos que lo escribieron. La intención original de aquellos que lo escribieron no era para ti en Colombia, para ti en México, para ti en Austria, para ti donde estés, para recibir la motivación de ello. Era para aquellos que han sido venidos del exilio. Y las leyes, además, lo dice claramente. A ti que te he sacado de la tierra de esclavitud de Egipto. Lo que nosotros hacemos, o lo que hace el cristianismo, es lo espiritualiza todo. Dice, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos en esclavitud? ¿No estamos todos acaso? Claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando el texto y lo estamos espiritualizando. Y luego cuando entran en la tierra y ven a los gigantes y combaten con los gigantes y con los medianitas y matan a los medianitas y matan a tal, ¿cuáles son los gigantes en tu vida? Puede ser el orgullo, puede ser el mal genio, puede ser la desesperación. Dios nos dice hoy que puedes vencer a tus gigantes y por eso nos ha dado esa historia para animarnos a ello. Claro, podemos hacer eso, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos espiritualizando la historia, porque la historia nos está hablando de un genocidio, puro y simple. Porque si te vas a los detalles, te está hablando de un genocidio. Y claro, nadie quiere ese Dios. Entonces, cuando tú ves un sermón de predicadores que están hablando del Antiguo Testamento, lo espiritualizan. En todo momento está espiritualizado. Josué dice, si queréis seguir a Jehová, elegir hoy. Y si no, a los otros dioses al otro lado del río. Y yo te digo a ti hoy, hermano y hermana, elige a Jehová hoy. Porque si no estarías, ¿cuáles son esos dioses? ¿Será el tabaco esos dioses? ¿Cuáles son esos dioses? ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Será el McDonald's? ¿Cuáles son? ¿Será ir al cine? ¿Será Netflix? ¿Cuáles son esos dioses a los que tú adoras, etcétera? ¿Qué está haciendo ese predicador? ¿Está usando el texto como el texto está escrito? Para nada. Para nada. Porque a donde Josué está llevando a su pueblo es al pueblo de Ahí, que está al lado de Jericó, después de cargarse a todos en Jericó y aniquilar a todos en Ahí. Y después, por mandato de su mismo Dios, a las niñas, porque no dice niñas, dice doncellas, ¿a que sí? Tomarlas como concubinas, las que puedas, pero mujeres, niños, adultos, ancianos, enfermos, matarlos al resto. Pero las concubinas, ¿cuáles son las concubinas? Las niñas entre 7 y 12 años. Las podéis adoptar como vuestras concubinas. Eso a día de hoy se llama pedastría. Eso es la historia la que pone ahí. Pero los predicadores se saltan eso. Se lo saltan y lo espiritualizan todo. Que está bien en espiritualizarlo. Que está bien, que hay lecciones en espiritualizarlo. Pero son luego los mismos predicadores, ¿ok? En todas esas denominaciones que os he comentado, en ese fundamentalismo bíblico, son los mismos que han espiritualizado la narrativa continuamente para aplicártela a ti, a tus demonios, a tus gigantes, a tus dioses, ¿ok? Los que al mismo tiempo, si cuestionas la literalidad del texto, te dicen, no, 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 no cuestiones.
No cuestiones la Biblia, que la Biblia es literal. Pero cuando predican, no la predican literal. La están espiritualizando todo el rato. Porque nadie quiere un Dios que está animando a su pueblo a tomar doncellas, niñas entre 7 y 12 años. Porque eso también es la literalidad. ¿Ok? No podemos elegir qué cosas de la literalidad de la Biblia tomamos y qué cosas desechamos. ¿Ok? Entonces, para mí, y lo he dicho millones de veces, ¿ok? Para mí, y acabo con esto. Cuando tú lees a Jesús a través de Moisés, acabas con un Jesús que se parece a Moisés. Acabas un Jesús que apedrearía al homosexual, acabarías con un Jesús que apedrearía a este y el otro. ¿Ok? Y acabarías con un Jesús que en tu mente ha venido para apoyar la ley de Moisés. Bajo mi punto de vista, y el texto evangélico de los 4 evangelios, eh, el- la consecuencia histórica de los primeros siglos con los escritos de los padres de la Iglesia. Ya tenemos un estudio acerca de la apocatástasis, de la salvación de toda la humanidad, que era la doctrina primordial y principal de los primeros siglos. ¿Ok? Incluso las epístolas de Pablo, nos dicen claramente que Jesús no vino a enforzar o reforzar lo que el Antiguo Testamento doctrinalmente enseñaba. Ni siquiera vino a crear una nueva religión llamada cristianismo. Era como que él iba por libre. No me metas en una cajita, ¿ok? Y me llenes de credos y doctrinas. Lo que yo quiero de ti es que cuando estés en la carretera y veas a una persona al lado que se está desangrando, para el auto y llévala a un hospital. Más simple, imposible. Yo siempre suelo decir, el samaritano, de la historia del samaritano, no tiene la doctrina correcta, no tiene los libros correctos, porque no tiene los libros que tiene el levita y el sacerdote, que pasan de largo y no paran con el herido. No tiene, el samaritano no tiene los libros correctos, no tiene la doctrina correcta y sin embargo es el único que para. Y es el único al que Jesús apunta con el dedo como ejemplo para todos. Dice, fíjate este. Es samaritano, significa doctrina incorrecta, significa libros incorrectos. ¿Y significa qué? Es el único que ha parado. Jesús está manifestado en ese samaritano. Ese es Jesús. Está manifestado literal, o sea, simbólicamente en ese samaritano. Él es el que para. Él es el que, y es el que nos muestra como ejemplo. Entonces, cuando tú ves lo que ese samaritano hace y lo que aquellos que seguían la Torá hicieron, te das cuenta que Jesús no ha venido aquí para enforzar la Torá. Porque los que enforzaban la Torá, ese sacerdote y ese levita, pasaron de largo. El que no tenía los libros santos es el que se para. Y al que Jesús quiere que miremos es el que se para. Por lo tanto, Jesús no está enforzando el Antiguo Testamento, ¿ok? Ni siquiera está enforzando libros del Nuevo Testamento. Está enforzando que paremos a ayudar al prójimo. Punto. ¿Ok?